la cabeza? ¿Qué podrán ser estos métodos? ¿Esto qué será? ¿En qué podrá influir? ¿Sí? ¿Alguien lo olfatea? Dígame. O algo que no sea como fuera de los márgenes Ya, contables. podría ser, muy bien. En estricto rigor, lo que nosotros vamos a hacer acá es aprender a contabilizar distintos tipos de activos de acuerdo a un marco general. Eso es lo que nosotros vamos a aprender, ¿ya? El método del costo y el método del valor razonable, ¿en qué nos va a afectar a ustedes? Si bien en cómo contabilizarlo es algo, entre comillas, netamente técnico, netamente mecánico, lo que nosotros queremos que ustedes entiendan es cómo afectan cada uno de esos métodos en el análisis financiero. Eso es lo que a nosotros nos interesa, de que ustedes puedan ver las consecuencias de poder contabilizar con uno o poder contabilizar con el otro. Como les decía, los grandes temas que vamos a ver hoy día son poder identificar cómo se valorizan los activos, que es lo que voy a partir justo después de esto, entender un poquito los conceptos, qué significa cada uno, verlos en detalle, qué es lo que es contabilizar por cada uno de los métodos, poder explicarles los tres tipos o los tres grandes tipos de activos que existen, que son propiedades, plantas y activos, activos intangibles, o sea, propiedades de inversión y activos intangibles. Ya los vamos a ver en ese orden, de hecho, por un sentido práctico. Y al final, lo que yo siempre les digo a lo que queremos empujar el curso, análisis financieros. ¿Pero en qué sentido análisis financiero? Que ustedes puedan llevar a la práctica todas las contabilizaciones anteriores, en qué nos va a afectar. Para poder hacer un buen análisis financiero, en realidad, no, es aquí. En realidad, lo que nosotros necesitamos es entender muy bien el trasfondo de todo el tema contable. ¿Por qué? Porque de repente alguien irá a decir, chuta, estuvimos tanto tiempo viendo estados de resultados, estado de situación financiera, ¿y de qué me sirve en la práctica? ¿A qué les sirve a ustedes? Para saber, miren, si yo hago un movimiento contable que me afecta al estado de resultados y no al estado de situación financiera, ¿qué va a pasar con sus indicadores? Eso es lo que nosotros queremos hacer con ustedes. Más allá de construir el informe en sí, que también es importante que lo sepan, de hecho, esa es la forma en que uno aprende, pero más allá de eso es poder hacer el análisis en sí. Sigamos. Ya. Primero que todo, nosotros vamos a entender de que existen dos métodos para valorizar activos, ya se los voy a decir, ya viene justo después de esto, pero lo primero que ustedes tienen que decir, y algo que siempre nos preguntan, si existen dos métodos, ¿por qué no utilizamos el mejor, el más preciso? Una de las típicas preguntas que nosotros le hacemos a ustedes es decir, ¿en qué caso utiliza uno y en qué caso utiliza el otro? Ambos van a tener algunas restricciones y algunos beneficios. Uno de los dos tiene ciertas formas que lo hace complejo de valorizar, pero entrega mayores beneficios. Ustedes tienen que tener la capacidad de darse cuenta cuándo pueden utilizar uno y qué beneficios tiene utilizar ese método. Ya. El método del valor razonable, para ir entrando de a poquito, sutilmente, primero que todo tenemos que entender qué miércoles significa el término valor razonable o, y por qué lo quise colocar en su idioma original, fair value, porque en estricto rigor, si bien está traducido en la norma española como valor razonable, cuando uno la lee directamente del inglés, por lo menos bajo mi percepción, es más preciso decir valor justo. Esa es la interpretación cuando uno lo ve, el fair value, lo que uno analiza es precio justo más que valor razonable. Creo que eso se interpreta un poquito mejor.
¿A qué se refiere? De acuerdo a nuestra normativa, calcular el valor razonable, el monto de valor razonable que tiene nuestro activo, ¿cómo se tiene que hacer? De la siguiente manera. Es el valor razonable, perdón, es el precio que se recibiría al vender un activo, ¿ya? Al deshacerse de un activo, uno recibiría ese monto, o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en una fecha de medición. ¿Por qué? Porque uno podría decir, mira, yo tengo un activo en el cual, si bien no me están entregando nada a cambio, sí lo estoy utilizando para pagar una deuda que yo tenía. Al pagar una deuda que yo tenía, se está, entre paréntesis, o entre comillas, perdón, valorizando ese activo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender de este precio justo o valor razonable, como se llama en la norma, monto, podríamos decir, transable. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora ustedes podrían decir, pero profesor, es una cuestión evidente, obvia. Sí, en parte. ¿Por qué? Porque recuerden que la normativa contable no está hecha para o sea, si bien está hecha así para las grandes transacciones, tiende a ser bastante evidente en la mayoría de los casos. ¿Cuándo se empieza a complicar? ¿Cuándo? Cuando hay casos que son un poquito más complejos de analizar. Si yo les digo, tengo, no sé, présteme su cuaderno. No lo puedo tocar, pero muéstrelo, muéstrelo. El cuaderno de su compañero, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría un activo que ustedes tienen en su contabilidad? No es tan evidente. Cuando uno tiene un activo que ya ha sido utilizado, no siempre uno va a encontrar el valor en el mercado o el valor en el cual podría ser transado. Eso es lo difícil en la práctica. Eso es lo que yo les quiero explicar o transparentar a ustedes. De que muchos activos, o de repente ustedes van a decir, oye, mira, tengo una oficina en, no sé, 15 Norte, con ciertas características, ¿y cuál es el valor razonable? Uno va a decir, ah, pero fácil, pues vaya a tasarla así. Justamente el valor justo va a tener tres categorías de jerarquización. Lo primero que uno tiene que hacer, ¿ya? Para poder llegar a encontrar este numerito mágico llamado valor razonable o fair value, primero saber si existe en un mercado. Es lo primero. Cuando son propiedades es bastante más ágil y dinámico, porque uno tendería a decir, mira, yo lo puedo valorizar de acuerdo a qué, de acuerdo a su valor de mercado, tasación, incluso tasación fiscal, tasación de un arquitecto, etcétera, etcétera. Esa es la primera forma. Pero para que pueda pasar eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que existir algo que nosotros vamos a llamar, comillas, un mercado activo suficientemente líquido. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo estoy tratando de vender algo que no se está transando en el mercado? No puedo medir fácilmente su valor. Exactamente, muy bien, de hecho eso que me comentaron. No lo puedo, no lo puedo cuantificar. Si es que no existe, comillas, un valor suficiente, un mercado suficientemente líquido. Por lo tanto, vamos a pasar al número 2. Recién analizamos el punto 1, que uno podría decir que pasará en la práctica, no sé, 95% de los casos, bien, ningún problema, pero ustedes, como van a ser personas que tienen que entender un poquito más allá de la forma que solo leerla, ustedes van a decir, no vos compadre, primero, sabemos que el valor razonable es sí el valor de mercado, ya, pero ustedes van a decir, ¿y si es tan factible?
O si me dicen, es que sabéis que ya no están vendiendo el cuaderno a su compañero, a lo mejor ya no se está transando el mismo activo. ¿Qué sería lo que uno tendería a pensar que sería el valor de su cuaderno? Un activo lo más parecido posible. Ese es el segundo nivel de jerarquización. El valor de un activo lo más parecido, o en otras palabras, y también les digo, como dice la norma original, el valor de poder reemplazarlo. Es decir, que si ustedes tienen una máquina A, en donde le hicieron arreglos, donde no se está transando en el mercado. Eso va a pasar, eso es donde más pasa en realidad, es los artefactos, en la maquinaria, no sé, ustedes tienen un camión que tuvieron que colocarle una máquina arriba de frío para transportar, no sé, hamburguesas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes van a tener el valor de ese activo exacto en el mercado? No. Pero incluso intuitivamente, ¿qué harían ustedes? Mira, ¿sabes qué? No sé cuánto vale, pero sé cuánto vale uno muy parecido en el mercado. Ese sería a nivel de jerarquización, es decir, cuán preciso es el valor razonable, estaríamos en nivel número 2. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Acá en la sala? ¿Sí? Por Zoom, ¿me van siguiendo? ¿Sí o no? Pues, ¿sí? Sí, profe. Profe, Ya, vamos que se puede. ¿Alguien hasta acá tiene alguna duda? Porque el tercero es un poquito más, un poquito distinto. ¿No? ¿Estamos claros? Entonces nosotros ya vimos que primero para encontrar este numerito, el cual lo vamos a tener que utilizar en el método del valor razonable, porque yo ya les dije de que existen dos métodos para calcular monto del activo. Puede ser por valor razonable, por el costo. Estamos entendiendo recién que lo que es el valor razonable, ni siquiera hemos entrado a ver el método del valor razonable. Estamos solamente entendiendo a qué le llamamos valor razonable. ¿Y por qué también les digo? Porque valor razonable es algo que vamos a utilizar transversalmente, al igual que el método del costo, en las tres subunidades de acá. PPE, propiedad de inversión y activo intangible. Es un gran paraguas que nos sirve para los tres tipos, el espíritu, el cómo se ejecuta el método del valor razonable para PPE, para propiedad de inversión o para activo intangible es un poquito distinto en cada uno, pero el espíritu es el mismo. Hacia donde la norma está empujando el tema es exactamente el mismo. Por eso tenemos que partir con esto. La tercera forma de encontrar el valor razonable si nosotros, y esto ya empieza a ser bastante difícil en el fondo, de que lleguemos a un nivel 3, en la vida real les digo, porque en ejercicio les va a tocar, porque necesitamos que entiendan y lo apliquen, es que, por ejemplo, si ustedes no tienen el valor de mercado, no saben cuánto vale el activo, que ya les dije que puede pasar, si además ustedes no saben cuánto vale un activo que haría las mismas funciones, y por eso es un activo similar o costo de reemplazo, por último, uno puede decir, miren, ¿saben qué? Esta máquina me genera 1000 todos los meses. Si yo traigo valor presente, y eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, ahora les vamos a dar solamente el dato, si al traer a valor presente lo que es capaz de generar esa máquina, y les damos ese número, porque nosotros se los vamos a dar en esta unidad, ese valor sería el equivalente al valor razonable. Entonces, siempre hay que tratar de ir mercado del mismo activo, 1. 2. ¿Están viendo, no? ¿En sus casas? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Gracias. Ahora sí, profe. Ya. Primero el valor de mercado. Segundo, el valor de un activo de reemplazo. Me faltó una vez. Y tercero, lo que es capaz de generar para la empresa ese activo. Es decir,
valor presente, todavía ustedes no saben ese término, lo vamos a ver en la siguiente unidad, valor presente de los flujos que genera. Nosotros se lo vamos a dar, porque hay formas de calcular este monto. No se preocupe, eso es la materia justamente después. Nosotros vamos a decir ciertos periodos, cierto se va a achicar, o si es algo perpetuo, cómo se calcula, no hay ningún problema. Ya, hasta acá, ¿quedó clarito? ¿Estamos claros? El espíritu, estoy tratando de ir despacito para no atarantarnos con esto, ya me han dicho que de repente voy muy rápido, estamos claros. ¿En sus casas, sí? ¿Por Zoom? ¿Sí? Sí, profe, sí. Ya. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Que entonces, si como para calcular el valor razonable, tengo que saber de las Uy, no le escuché el final. tres, del mercado, del activo de reemplazo. O puedo no saber. Uy, no sé si entiendo. ¿Se puede acercar un poquito al micrófono, Que por para favor? ¿Sí? Uy, no ahí alcanzo se ni siquiera a escucha. ver. Ya que Sí, dígame. Sí, dígame. Sí, si calcular quiere, el valor razonable, tengo que saber no saber se le solo escucha muy bien. Si quiere, lo escribe en el chat y acá lo podemos leer, no hay ningún problema. Creo eso un poquito mejor. ¿Ya? Eso. Roro. La PPT. Eso es. Ya, ¿están todos viendo la PPT? ¿Sí? Profe, Dígame. en el valor razonable en el punto 3 no lo entendí muy bien. ¿Cómo funciona? El valor razonable en el punto 3 es el monto que es capaz de generar ese activo. Si usted tiene un Ya. camión en donde no sabe el valor que vale en el mercado ese camión, tampoco sabe cuánto valdría un camión equivalente, lo que usted podría decir, pero el camión para mí me genera cierta utilidad. Ese monto sería el valor razonable nivel 3. Ya. ¿Ya? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ahí sí? Ya. Profesor, Perfecto. Dígame. ¿qué significa el BP? El valor presente, el valor presente de los flujos. Lo puse en un circulito porque ustedes todavía no saben lo que es el valor presente, eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Nosotros se los vamos a decir, el valor presente de los flujos es tanto. ¿Ya? Ya, perfecto. La voy a leer la pregunta. Muchas gracias. Ya, para saber el valor razonable debo saber los 3 puntos sí o sí, o basta con uno. Es muy bueno, basta solo con uno. Incluso en estricto rigor uno va en esos niveles. Si nosotros llegamos al nivel 1, hasta ahí quedamos. Vamos al nivel 2 solamente si no tenemos el nivel 1. Y si tampoco no tenemos el nivel 1, tampoco el nivel 2, ahí recién nosotros vamos al nivel 3. Por eso el más preciso es el primero, el segundo más preciso, bueno, y así con el segundo y el tercero. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Después, ¿en qué consiste cada uno de los métodos? Esto es solo para entender el valor razonable. Ahora nosotros vamos a entender que existen métodos para contabilizar. Los métodos. ¿Qué significa? Vamos a partir por el método del costo porque tiende a ser un poquito más intuitivo. ¿Ya? Lo que nos dice el método del costo consiste en registrar el activo a su valor de adquisición. ¿Ya? Entonces, el costo inicial es por el valor de adquisición, ¿ya? Y desgastarlo con la depreciación
y deterioro. Ahora voy a explicarle. Junto con saber el valor de adquisición, nosotros vamos a tener que hacer dos cosas. A, depreciación. Si yo les preguntara, ¿qué es la depreciación? ¿Quién se la juega? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiere decirme? Sí, tiene cara de querer decirme. Forma de contabilizar algo que se va desgastando con el tiempo. Ya, de hecho dijo una palabra fundamental. Es la forma de desgastar un activo contablemente de acuerdo a su vida útil. Esa es la definición exacta. Depreciación es desgaste por vida útil. Oh, eso quedó muy... ¿Por qué me refiero por vida útil? Porque si el activo tiene una vida útil estimada, porque siempre es estimada, de 10 años, y nosotros lo depreciamos por los 10 años de su vida útil, vamos a prorratear el desgaste equitativamente en el tiempo. Si nosotros sabemos que su vida útil de un camión son 100.000 kilómetros, el desgaste lo prorrateamos por kilómetro recorrido. Eso es lo más básico del desgaste o disminución de valor de un activo. ¿Sí? Me tiene que decir. Profe, por el chat preguntan qué era ADQ. ¿Sí? ¿Cuál, perdón? ¿Qué era qué? Adquisición. Sí, perdón. Ahí sí. Sí. El costo inicial es por el monto de adquisición, el monto que lo compré, que después incluso vamos a ver que ese monto de adquisición también tiene alguna complejidad, como lo vimos un poquito en Introducción a la Contabilidad. Entonces, ¿qué características tiene la depreciación? Ojo con esto. La vida útil. Pero yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Está bien. Si compré, por ejemplo, un camión en 10.000, ¿ya? Sé que tiene una vida útil de 10 años. Significa que cada año le voy a disminuir el valor en 1.000. Perfecto. Pero miren la pregunta que les voy a hacer. Como las normas contables han ido avanzando un poquito más, miren lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar al término del año 3 si por cada año se deprecia 1.000? ¿Cuánto debería valer contablemente? Profe, una pregunta, ¿y acaso no hay esos valores, no hay que son 25% para cualquier auto de depreciación anual? El 25, no entendí lo del 25%. De que anualmente hay una depreciación que es, digamos, para autos, porcentaje. Sí, no, yo acá estoy dando ejemplos cualquiera, números redondos, no me baso en nada que sea más real, es solo para que entiendan la figura del concepto. Ay, gracias. ¿Ya? Eso. Ya. Asumamos, para que me vayan siguiendo el ejemplo, asumamos que al año 3 el valor de mercado es 6.000. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Sí, pero ponga, pues. Ya, exactamente. Por lo tanto, la diferencia que se genera entre este numerito que está acá, que es el valor en libros, y este numerito que está acá, que es el valor de mercado, si yo veo que en el mercado vale menos, ¿qué es lo que va a pasar?
deterioro. Y vamos a aprender con ejercicios cómo se hace, pero primero necesito que entiendan la lógica de lo que vamos a hacer. ¿Qué diferencia tiene el valor razonable? Que algo que se dio en este caso que les anoté, pero no tiene por qué siempre ser así, es que el método del costo solamente puedo rebajar el valor. Anoten eso porque eso es clave en esta materia. Por el método del costo solamente puedo disminuir su valor. Ponga. Pero hable más fuerte, pues, si ni yo Tal le vez escucho. estoy pegado. ¿No? Dígame. Ya, si vale y si hubiera valido, no sé, nuestro valor del libro sería 6.000 y el del ¿Mercado? mercado 7.000. No hacemos nada. Pero hay empresas que pueden decir, esto me vale más, ¿por qué no anotarlo como más para tener más activos? Podría, pero si es que utiliza el método del costo no puede hacer nada. Ay, Ahora les voy a explicar el método del valor razonable. Ese es el método del costo. Ir desgastándolo periódicamente en su vida útil, que puede ser en unidades o en tiempo, perfecto. Eso nos va a dar un valor en libros, lo cual está sumamente bien, y lo vamos a ir desgastando periódicamente, perfecto. Pero ese desgaste, si bien suaviza mucho con la realidad, no es perfecto. No es perfecto. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando no sea perfecto? Tenemos que hacer un ajuste. Y ese ajuste por el método del costo solo puede ser para disminuir el valor. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Claro? ¿Sí? Por Zoom, los que me están escuchando, ¿quedó claro? ¿Hasta acá? Sí, ¿Profe? profe. ¿Sí? Dígame. Pero si pusiéramos el ejemplo que dijo recién el compañero que fuera al revés, ¿Sí? ¿también sería deterioro? No, pues. Si es que en el mercado vale más, yo no hago nada. Ya. Entonces no, ya. Exactamente. Justamente como ustedes tienen esas ansias, esa inquietud de qué pasaría en tales efectos, el método que se hace cargo de eso es método del valor razonable. Quedó un poco feo hacia atrás, pero bueno. Consiste en mantener el activo siempre a su precio justo, al precio del valor razonable. ¿Qué es lo que pasaba acá? Acá solamente se mantenía en el precio justo, valor razonable, solo cuando lo hacíamos disminuir. En este caso siempre, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a poder decir, primero que todo, es un método, entre comillas, mucho más fiel en la realidad. El gran contra que tiene son dos, por si quieren anotarlo, por si alguna vez se lo preguntamos. Uno, es extremadamente volátil, porque con ciertos activos que suban mucho o bajen mucho, vamos a tener una variabilidad muy grande. Y segundo, en la práctica, y esto es un tema de, el segundo contra es más de ejecutar el problema. ¿En qué sentido ejecutar el problema? Miren lo que les voy a decir. Toda empresa debería hacer esto. Toda empresa, y les vamos a mostrar un caso que yo lo encuentro muy, muy bueno, que escribió el profesor Martínez, un colega nuestro que hace clase en Santiago. ¿Ustedes creen que una empresa gigantesca que tienen miles de edificios, ¿ustedes creen que esto es muy práctico para ellos? Es un temazo hacerlo todos los años. Por lo tanto, como ambos métodos son factibles, algunas empresas dicen, ¿saben qué? No me interesa o no me genera valor,
no tener actualizado el valor de mis activos, porque generaría un tema de práctico inviable para la forma de la empresa. Eso es uno. Y por otro lado, lamentablemente se ha caído a abusar un poco de eso. ¿Qué es lo que hacen empresas que no son tan grandes, que también llevan IFRS? Dicen, ¿sabéis qué? Me voy a ahorrar el tasador, me voy a ahorrar toda la gente, voy a anotar en mis notas, como ya expliqué cómo se leen las notas, voy a explicar en mis notas, utilizo método del costo porque no puedo encontrar esta cuestión que está acá, no puedo encontrar el 1, el 2 y el 3, así que chao, ocupo el método del costo. Eso termina pasando, eso es lo que a mí me pasó en la vida real, que muchas empresas abusan un poco de eso. O de repente uno dice, oye, pero si tiene oficinas en el centro de Santiago, ¿cómo uno las va a poder valorizar a nivel de mercado? Pero tiende a pasar, ¿ya? Esas son las cosas que de a poquito nos vamos a ir incorporando. Ahora, esta frase que está acá, dichas variaciones, y ahora viene lo entretenido, pues si recién vimos, ya, entendieron la parte macro, entendieron la parte más general, listo, claro, claro. Ahora yo les voy a decir, veamos este ejemplo. Vale 7.000. Y en el mercado vale 6.000. ¿A quién se le ocurre cómo hacer ese ajuste a nivel contable? ¿Qué asiento contable hay que hacer? Pero pongas, sí. ¿A quién se le ocurre? Oiga, pues, usted tiene cara de cachar. ¿Se le ocurre? Está en proceso, está en proceso. ¿Qué asiento contable, pues? Si tenemos que, entre comillas, los voy a guiar un poquito. Tenemos que nuestro activo contablemente vale 7.000 y queremos disminuirlo en 1.000. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro asiento contable? ¿De valor razonable o Pero no me diga eso todavía, estoy diciéndole, el PPE queremos hacerlo disminuir de valor. ¿Dónde va? en el TV? ¿Por dónde disminuye el valor del activo? Ya, En la derecha, en el TV. A ver, estamos A la claros. derecha, a la... Pero no me diga. Ya, listo. Disminuimos el valor del PPE en 1.000. ¿Por dónde disminuyen los activos? Por el haber. Listo, eso lo tienen clarísimo. Tuvimos un semestre entero dándoles, pero contra la pared, haciendo asiento. ¿Y qué miércoles ponemos a la derecha, a la izquierda, o al debe? Ya, pues, tienen que ir procesando lo que estamos haciendo. Hay que hacer el ajuste, perfecto. Llegan al 2,53 de nota. ¿No hay que poner depreciación? Tiene que ver algo parecido a eso. No es el nombre de depreciación, pero quiero que me digan el concepto. ¿Qué tipo de cuenta iría ahí? Ajuste por depreciación. Ajuste ya, y ese ajuste, ¿qué tipo de cuenta es? Gasto financiero, pues. Una cuenta de gasto, una cuenta de resultado, más allá del nombre. Acá va una cuenta que va al estado de resultados. Eso es lo que ustedes tienen que saber. O sea, y ahora vienen las preguntas interesantes. ¿Qué es lo que va a pasar? Cada vez que uno deteriora, antes todavía, disminuye una cuenta de resultados, disminuye la utilidad de la empresa. Y al disminuir la utilidad de la empresa, ¿qué es lo que va a pasar? Que sí, paga menos impuestos, pero sí, está bien. Pero, ¿qué es lo que vimos la semana pasada? Cuando hacemos el análisis, la última línea de utilidad va a ser más chica, po. Por lo tanto,
Cuando medimos una empresa, hacer esto de cierta manera es clave. ¿Y por qué se los digo? Porque hay empresas que tienen, no sé, pueden tener utilidad operacional y tienen tanto deterioro que su utilidad es negativa. Tienen pérdidas. Y ese efecto es el que ustedes tienen que saber entender. ¿Qué es lo que pasa cuando revalorizamos, cuando ajustamos el valor de los activos? Parece que alguien preguntó algo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Pero ahí parece en el chat. Gracias. Ya. ¿Queda claro? Seguimos avanzando a poquito. Retomemos. ¿Qué es lo que nos va a pasar con el método del valor razonable? Puede aumentar o disminuir. Es más volátil, ya lo notaron. Es más difícil de utilizar, pero es más preciso. Si ustedes quieren saber cuál método es más preciso, el valor razonable. El método del valor razonable es más preciso, pero es más difícil de utilizar y es difícil de que se utilice. ¿Queda claro? Sigamos avanzando. Profe, tengo una duda. Dígame. ¿El valor del libro siempre se asocia al el método del costo? ¿Qué cosa, perdón? ¿Que el valor del libro siempre se asocia al valor, o sea, al método del costo? No. El valor del libro es algo que se utiliza para todos los métodos. Yo lo único que quería hacer con este ejemplo era que entendieran cuándo se tenía que deteriorar y cuándo no. El valor del libro sirve para todas las cosas. Eso tiene que ver con la depreciación, el valor del libro. Y va en cualquier método. Hasta ahí van a llegar siempre igual, valor del libro. El qué hacemos de ahí en adelante depende del método. Si es que el valor del libro me dice 7.000 y el de mercado me dice 10.000, el qué hago después de eso depende de qué método utilice. Si es el método por el valor razonable, tengo que hacer el aumento. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. Sigamos avanzando. Que llevamos como 3 PPT. Ese. Sí, dígame. Si fuera el caso del revés, que puedo aumentar el valor de mi PPE en vez de gasto, ¿también me debería afectar esto ¿Una cuenta de resultados? Sí, pero Ahora no vamos a sería- ver en qué casos sí y qué casos no. Ya. Pero no Eso sería gasto. ya es una cuenta de resultados. Más que gasto, ya sería un ingreso. Pero vamos a ver, eso que usted me está diciendo, ya depende, el cómo se trate, depende si es PPE, propiedad de inversión, o activo intangible. Es justo esa pregunta. Pero ustedes tienen que entender el macro para ejecutarlo de cierta manera con cada uno de los tipos de activos. Entonces, si queremos comparar un poquito, tenemos el método costo, primero que todo, nos entrega el valor más pasado, o más que pasado, no necesariamente actualizado. Es más objetivo. ¿Por qué más objetivo? Porque es el valor histórico, ese es el valor en el cual nosotros en algún momento lo adquirimos. No es subjetivo, no tiene que ver con un valor de mercado que pueda ir variando, a eso se refiere con que es más objetivo. Es más estable y por lo tanto más conservador. ¿Por qué? Porque este método hace que no necesariamente sea tan agresivo en su forma de actualizar. Actualiza muy sutilmente los valores. En cambio, el método del valor razonable, el valor necesariamente está más actualizado. Es subjetivo, pero no es que sea subjetivo de que uno no sepa si está bien o está mal, sino que es subjetivo porque depende de la forma en que se valorizó entre un periodo y otro. Es más volátil o variable y es muchísimo más dinámico o agresivo. Lo que además ustedes tienen que saber, y de nuevo les digo, para hacer los análisis de la parte contable, ustedes deberían entender, mira, ¿y en cuál de estos dos yo pago más efectivo? En ninguno. Esto solamente afecta en la forma de contabilización. Esto no afecta, esto no afecta a los pagos ni el flujo de efectivo. Sigamos.
Profe, una pregunta. Sí, dígame. No afecta, claro, el estado de flujo del efectivo, pero sí podría llegar a afectar la utilidad, ¿verdad? Exactamente, tal cual. Ah, ya. Y entonces, si es que, por ejemplo, en el caso anterior de que disminuía la utilidad, eso igual es positivo para la empresa, de cierta manera. Depende de lo que usted esté buscando. Es positivo si es que usted se quiere medir en cuánto impuesto va a pagar, que sí puede ser muy legítimo que ese sea el objetivo. Si el objetivo suyo es mostrar la mayor rentabilidad posible, no conviene. Ya. Gracias, profe. Y generalmente las grandes empresas no se fijan en la cantidad de impuestos a pagar, se fijan en si son o no son rentables. Generalmente las grandes empresas. ¿Ya? Ya. Sigamos. Otra cosa que nosotros tenemos que entender, alguna terminología que les quiero explicar, que gran parte de ustedes ya la saben, tiene que ver con el espíritu de poder actualizar el valor lo mejor posible. Miren, voy a borrar un poco acá. Primero, voy a anotar los principales activos que hemos visto. Efectivo, cuentas por cobrar, inventario, y ustedes ahora están conociendo todos los no corrientes. Inversión. Y les voy a ir preguntando para que se den cuenta del espíritu. ¿Qué analizamos nosotros cuando vimos efectivo? O cuando analizamos conciliaciones bancarias. ¿Cuál era el espíritu? ¿Qué es lo que nosotros queríamos saber? Queríamos que el valor del efectivo sea lo más real posible. ¿Qué queríamos hacer con las cuentas por cobrar? Aquí nosotros aprendimos a hacer el EDI. ¿Y por qué hacíamos el EDI? ¿Por qué? ¿Cuál era el espíritu de eso? Que representara mejor como la realidad. ¿Ya? ¿Y en qué sentido? ¿Tiene el micrófono prendido? Sí, creo que sí. ¿En qué sentido que me presentara mejor la realidad? ¿En qué? ¿Por qué? Porque explicó de que es muy probable de que para alguna empresa haya gente que le debe plata a las cuentas por cobrar y que nunca sean pagadas. Ya, perfecto. O sea, Ya que tiene la empresa de cobrar su... ya, también, para ver un tema un poquito más práctico, pero principalmente lo que dice su compañera, es decir, para que la empresa sepa exactamente si tiene 10 millones en cuentas por cobrar, saber que en realidad va a cobrar 8, por dar un ejemplo cualquiera, eso, ¿qué es lo que significa en la práctica? En otras palabras, ¿Asumir la pérdida? no sé dónde lo noté, es un, comillas, valor razonable de las cuentas por cobrar. Exacto. Es saber, a ver, este paquete de 10 millones de pesos en cuentas por cobrar, ¿cuánto vale realmente en el mercado? ¿Cuánto sería una forma de calcularlo de buena manera? Saber cuáles realmente me van a pagar. Es el mismo espíritu, eso es lo que quiero que ustedes vean, de que la normativa IFRS está empujando todos los activos a este lado, que eso no existía hasta hace 15 años, o 10. Todos los activos está empujando que el espíritu sea ese, de que todo se actualice. ¿Se acuerdan que vimos nosotros en inventario, no? ¿Qué había que comparar al final en el inventario? ¿Se acuerdan de esto, el BNR? ¿Qué era? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerda? Oiga, pues, ¿no? Más o menos. ¿Qué? Dígame. Los costos, Ya, pues, ¿y qué sería eso más o menos o conceptualmente? como el precio de mercado. Un precio de mercado. Es el mismo espíritu. Lo mismo que nosotros vamos a hacer ahora con el activo no corriente,
Es lo que hemos hecho en todo este tiempo. Estamos tratando de colocar en nuestros estados financieros el valor de mercado lo más preciso posible, dentro de lo que se pueda. Nosotros siempre tenemos que saber de que nuestros estados financieros no van a ser precisos, no van a ser exactos al 100, es muy difícil, pero la responsabilidad de ustedes es que seguir las normativas generales, porque se asume que esas normativas son el mayor esfuerzo que uno puede hacer para que sean precisos. Hasta ahí. Esa es la obligación de cualquier persona que arma estados financieros. Entendiendo esa introducción, les puedo decir, nosotros vimos algo muy parecido al valor razonable. ¿Con qué? Con la estimación de incobrabilidad, que hacíamos exactamente lo mismo, con la depreciación, que hacíamos exactamente lo mismo, donde cada vez nos vamos acercando más a encontrar el valor contable preciso. Deterioro, que se lo acabo de explicar, las provisiones, que tenía que ver con el tema de inventario principalmente, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué miércoles tiene que ver con los indicadores financieros? Y esto sí que lo tienen que saber, porque estoy seguro que lo vimos al final. Primero, ¿qué indicadores financieros vimos nosotros a nivel general? ¿Cuáles vimos? ¿Se acuerdan o no? La liquidez. Ya, perfecto. Nosotros vimos que existían 4 familias. Liquidez es una, perfecto. ¿Cuál más? Solvencia. Solvencia, muy bien. ¿Viste? Si hay que apretarlo un poquito. Y existen 2 más, que se llaman de actividad y de rentabilidad. ¿Ya? ¿Quedó claro? Esos 4 indicadores financieros, que son familias, nosotros sabemos que dentro de liquidez hay varios. ¿Cuál vimos dentro de liquidez? Ya, esto sí que tiene que saber. Díganme solo uno. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dígame. Sí, es que se me cortó cuando estaba explicando lo anterior. Hoy lo escucho muy despacito. ¿Me puede hablar un poquito más fuerte o más cerca de su micrófono? Nada, que se me había cortado cuando estaba explicando lo anterior. ¿Y en qué parte? ¿Desde dónde retomó? O sea, cuando estaba empezando a explicar los indicadores financieros. Ah, ya, los indicadores financieros. Pero ahora sí me sigue. Sí, sí, sí. Ya, entonces, los indicadores financieros son para poder medir las empresas. Yo ya se lo he dicho, la guinda de la torta es hacer el análisis financiero. A eso queremos llegar. Todo profesional como ustedes, el espíritu de que ustedes aprendan todo lo que han visto hasta ahora es para hacer buenos análisis. ¿Ya? Dentro de hacer buenos análisis, nosotros vimos el semestre pasado algunos indicadores financieros chiquititos por ahí volando, así. Y ahora les va a empezar a hacer más sentido. Díganme un indicador de liquidez. Ya, pues. Profe, ¿puede decir cuáles son los que salen en la pizarra que no se ven bien? ¿Qué cosa? ¿Cuáles son los indicadores financieros que usted ve en la pizarra? ¿Esto? ¿Los que están en la pizarra? Son liquidez, solvencia, actividad y rentabilidad. Gracias. Ya. Ya, les voy a dar una pista. Profe, ¿la caja? ¿Ah? ¿Tiene que ver con los siglos? Tiene que ver, no directamente, pero tiene que ver. En rentabilidad, yo solamente les voy a explicar 2 que son extremadamente genéricos. ROA, ROE. ¿Qué era eso? El primero es utilidad dividido activos totales. El segundo es utilidad dividido patrimonio. Ustedes, cuando midan empresas, van a tener que hacer un análisis bastante más complejo que solamente los ratios financieros. Eso lo vamos a ver en Finanzas 1, al final de Finanzas 1. Perfecto. Pero por ahora ustedes tienen que ir de a poquito, ir aproximándose a eso.
tienen que ir llegando. Lo primero que les puedo decir es que una empresa se mide por ciertos indicadores. Ustedes no se van a meter al detalle de la línea chica. Ustedes, ¿qué es lo que van a entender? Van a decir, compadre, esta empresa tiene un ROE de tanto y un ROA de tanto. ¿Y qué dato está en el numerador de esta división? La utilidad. Y por eso ustedes tienen que aprender toda esta cuestión que está acá. Porque la utilidad se mueve de acuerdo a las decisiones contables que ustedes tomen. Si ustedes toman, no digo que sea una buena o mala decisión, sino que ustedes tienen que saber qué efecto en el ROA, en el ROE y etcétera, porque son cientos de ratios, que lo importante es que entiendan el trasfondo, depende de la decisión contable, afecta a la utilidad. ¿Quedó claro? Eso es lo que nosotros tenemos que llegar. A eso queremos nosotros analizar. Y para finalizar, les voy a mostrar algunos indicadores financieros un poquito más avanzados. Bueno, ahí están actividad, rentabilidad, liquidez y solvencia, que es justamente lo que les acabo de decir. Y además existen algunos un poquito más específicos, como entender lo que es el EBIT, el EBITDA, el margen y margen bruto, que son los principales que ustedes tienen que entender para poder tomar decisiones. ¿Ustedes han escuchado alguna vez cuando les dicen, oye, ¿qué es lo que es el EBIT? ¿O cuánto EBIT tiene tu empresa? Yo creo que todavía son muy chicos y todavía no les ha tocado ese tipo de conversaciones. ¿Pero qué significa? Utilidad antes de intereses impuestos. Eso, verdad. Profe, una consulta. Sí, espérame. ¿Qué es lo que era el VNR? El valor neto realizable, que lo vimos en inventario. El VNR significaba el monto en estricto rigor de... El cálculo del inventario es un poquito más preciso. Uno dice, mira, el inventario yo lo puedo vender en 10.000, pero llevarlo a la feria en donde lo voy a vender me cuesta 1.000. Por lo tanto, el VNR para mí, es decir, la utilidad que me generaría ese activo son el precio de venta menos los costos o el gasto de transacción y comercialización. Eso era el VNR. Así se le llama en inventario. Alguien estaba haciendo una pregunta. Sí, mi duda es, me queda la duda si EBIT es lo mismo que decir utilidad neta. EBIT no, es utilidad operacional. Ah, ya, vale. ¿Ah? Gracias. No, es utilidad, pero antes, por eso before, intereses e impuestos. EBITDA es antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. ¿Por qué? Porque eso es lo que más se acerca, y esto ya nos estamos adelantando mucho en su vida académica, es lo que más se acerca al flujo de caja. Y las empresas, los proyectos se analizan por flujos de caja. Pero armar un flujo de caja común cuesta. Entonces uno, ¿qué es lo que hace? Uno transforma la utilidad, la transforma en flujo de caja. ¿Y cómo la transforma? Sacándole las cosas que no tenían que ver con la operación, como los intereses, los impuestos, ni también la depreciación y la amortización, porque eso no es egresos de caja. Pero tienen que saber el EBITDA y el EBIT simplemente lo que es. ¿Qué es lo que nos afecta? Todo lo que estamos viendo ahora, que ustedes se van a dar cuenta que en la vida real lo principal va a ser hacer análisis, nos va a afectar muchísimo de acuerdo a las decisiones contables que ustedes tomen. ¿Quedó claro? Ya. El martes nos vamos de lleno, ya subí todas las PPT. PPE específicamente tiene como 50 diapositivas, así que traten de pegarle un ojo, analicen, ahí hay ejemplos, ejercicios, y vamos a empezar a soltar un poquito la mano puntualmente con PPE. Por ahora vimos algo general, algo que nos va a servir para todo, por eso es valor razonable, ¿ya? Pero puntualmente PPE partimos la próxima semana. Yo creo que vamos a estar por lo menos 2 clases en eso, y después 2 clases por cada uno, 2 de PPE, 2 de propiedad de inversión, 2 de activo intangible. ¿Ya? Eso, estimados, que estén muy bien, muchas gracias, y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Chao, que le vaya profe. bien. Chao, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, Chao, profe. profe.
Chao, profe.